Señor, no se preocupe. Nosotros nos ocupamos de todos. Diviértase vuestra majestad. Y Juan Carlos I de Borbón estaba encantado con los socialistas. El PSOE había llegado al poder en octubre de 1982 y a partir de allí empezó una etapa de gran prosperidad para la monarquía, especialmente para don Juan Carlos. Felipe González, sobre todo en los 3 primeros años del mandato, llegó a tener una íntima amistad con Juan Carlos I. Juan Carlos I estaba fascinado por la gracia andaluza de Felipe González. Habían institucionalizado despachar todos los martes. Y hablaban por teléfono y ampliaban sus encuentros muchas veces, se reunían bastantes veces. De hecho, a menudo los 2 matrimonios, Juan Carlos y Sofía y Felipe González y Carmen Romero, salían muchas veces a cenar y a veces acababan en la zarzuela pues viendo películas en la zarzuela hasta la madrugada. El presidente se desvivía por atender los deseos del rey, con un planteamiento totalmente plebeyo y de súbdito. Y claro, lo que decía antes, Juan Carlos estaba encantado con los socialistas. Estos eran capaces de llegar hasta la frivolidad o el derroche para proporcionarle cualquier capricho al rey. Aviones, helicópteros, barcos, automóviles, la práctica de los deportes más caros y viajes a los sitios de moda internacional. Y sobre todo vacaciones, muchas vacaciones. Felipe González siempre le insistía al rey: usted viaje, majestad, usted diviértase, usted viaje. Y claro, al rey eso le encantaba. Para él era un chollo. Era la época que empezaba ya en el año 83 de lo que vienen a llamar los isabelitas Presler, ¿no? Toda la Betipol que se reunió en torno al PSOE, una nueva casta social, ¿no? Que eran desde empresarios hasta ministros del nuevo régimen, ¿no? Del nuevo régimen instaurado por Felipe González. Y bueno, pues el día del Santo del Rey, en 1984, se celebró una gran fiesta en los jardines del Campo del Moro con más de 4.000 invitados, ¿no? Todos de esta estirpe que estoy nombrando. En el terreno político también tenía muy buena sintonía, ¿no? Tenían una sintonía perfecta. Juan Carlos no se metía en nada, lo manejaba todo el PSOE y Juan Carlos, como estoy diciendo, se dedicaba a viajar y a vivir bien, ¿no? A vivir como un rey, lo propiamente dicho. Hubo una pequeña polémica en mayo de 1983 en el marco de una visita oficial del rey a Brasil, ¿no? Allí se pronunció un discurso en la Cámara Legislativa de Brasil. Y claro, el discurso era prácticamente idéntico a un artículo que había publicado Felipe González en Le Monde Diplomatique en la edición en lengua española para Iberoamérica el mismo mes. La conferencia del rey, que trataba sobre los valores democráticos, había sido unánimemente alabada por toda la prensa. Claro, ¿qué pasó? Que la prensa española se dio cuenta, ¿no? Entonces, bueno, empezaron las críticas, ¿no? Diciendo que era bochornoso, que era el gobierno quien le escribía los discursos al rey, que había sido un patinazo, etcétera, ¿no? Era como lo calificaba la prensa, como muy enfadada con el gobierno por eso. Claro, el enfado era con el gobierno, el rey era intocable. Lo que había pasado realmente fue de quien le escribía los discursos al rey, toda la camarilla que hacía los discursos al rey, pues al hombre que le escribía los discursos les habían pasado varios borradores y varias cosas. Y entre ellos le había pasado el borrador del artículo de Felipe González en Le Monde. Y entonces, claro, al hombre que lo hacía, al funcionario que lo hacía, pues bueno, le debió de gustar y prácticamente lo transcribió, ¿no? Sin saber que era el borrador de un artículo de Felipe González, ¿no? Una metedura de pata enorme, ¿no? Claro, luego, años después, más metedura de pata fue de que en la biografía autorizada del rey, que hizo José Luis de Villalonga, el rey decía: el presidente del gobierno sabe lo que voy a decir en los discursos. No sería leal por mi parte ocultárselo. Pero no sabe qué términos voy a expresar. Las líneas maestras de mis mensajes son obra mía. Luego las discuto aquí en Palacio con mis colaboradores más íntimos. Y después, según el tema que tenga que tratar, hago que me aconsejen juristas, sociólogos, a veces el ministro de Asuntos Exteriores o incluso militares. Pero no hay en España un speedwriter como en los Estados Unidos o como en Inglaterra. Claro. Esto era totalmente absurdo, ¿no?
Eso era totalmente absurdo porque, bueno, todos sabían que al rey le escribían los discursos y había pasado este caso que estoy diciendo en Brasil, ¿no? Pero a pesar de todas estas cosas, las relaciones entre el gobierno del PSOE y especialmente Felipe González y el rey Juan Carlos, pues seguían siendo excelentes, ¿no? Luego empezaron los golpes, no golpes de Estado, sino golpes reales, ¿no? Los golpes que se llevaba el emérito, ¿no? Como lo llamamos ahora, o rey Juan Carlos, ¿no? Los golpes habían empezado en el 80 o en el 81, ¿no? Creo que fue en el 81, ¿no? Que ya fue cuando sabía, no sé si os acordáis, que había tropezado con una puerta de vidrio cuando se dirigía a la piscina en el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Y le tuvieron que escayolar un brazo, ¿no? Al partir de ahí, pues bueno, con todos los deportes que practicaba, sobre todo el esquí y la vela, pues tuvo multitud de accidentes, ¿no? Se estaba cayendo cada poco y rompiéndose algo, ¿no? Hubo un caso en 1983 que tuvo un accidente de esquí que se rompió la pelvis, ¿no? Que estuvo bastante fastidiado, que casi le cuesta un testículo el accidente, ¿no? En 1988 se dio otro cacharrazo enorme cazando en Suecia, ¿no? Cuando perseguía una pieza. En diciembre de 1989, en la estación de Conchervel, en los Alpes franceses, se pegó otra leche, ¿eh? Y quedó con heridas en la cara y muchas contusiones. En 1991, también esquiando en Baqueira, se cayó otra vez mientras bajaba por una pendiente muy empinada y se hundió el disco tibial de la rodilla izquierda, por lo que tuvieron que intervenirle quirúrgicamente otra vez, ¿no? Tuvo que traer muletas hasta el mes de abril. Claro, la Casa Real estaba un poco preocupada por el hecho de que los españoles empezaron a pensar cosas raras, ¿no? De decir, bueno, este hombre se cae siempre, ¿qué le pasa, no? Entonces inventaban cosas, ¿no? Por ejemplo, con este último accidente que os digo del 91 de Baqueira, pues lo que dijeron fue que había un esquiador que se había cruzado en su camino y había arrollado al rey, ¿no? Claro, el esquiador nunca apareció y nunca se supo nada de él. Pero todas las relaciones amorosas y todas las relaciones idílicas empiezan a tener un final, ¿no? Y llegan a un final, ¿no? Este final fue la corrupción, ¿no? Como todos recordamos, a finales de los 80 y primeros de los 90 empezaron a salir casos de corrupción en el PSOE, ¿no? Como el caso Juan Guerra, el caso de Iberia, etcétera, ¿no? La zarzuela también estaba metida en algunas cosas. De hecho, publicaciones como el semanario Tribuna y el periódico El Mundo, también en 1990, empezaron a publicar reportajes críticos sobre los líos de la corte de Mallorca, ¿no? Con titulares como así se forran los amigos del rey, ¿no? No sé si recordáis que, bueno, que era cuando estaba Mario Conde, Pedro Martínez de la Rosa, pero no, Javier de la Rosa. Pedro Martínez de la Rosa era un piloto de Fórmula 1, perdón. Javier de la Rosa, Pedro Siches, etcétera, ¿no? Una serie de gente que eran muy amigos del rey, compartían los barcos, era cuando lo del Fortuna, los yates aquellos que hacían, los veleros, etcétera, ¿no? Claro, toda esa gente al final acabó procesada o acabó en la cárcel, ¿no? Por sus múltiples corruptelas, ¿no? Y el PSOE, pues bueno, tenía unos casos de corrupción, como decía, empezaba a tener unos casos de corrupción enorme, ¿no? En 1991, en pleno auge de toda esta corrupción, el discurso de Navidad del rey fue bastante polémico, ¿no? Tiene una frase que dice literalmente: si la libertad de expresión implica por parte de todos la capacidad para aceptar las críticas y las opiniones diversas, el derecho a la información veraz exige de los medios de comunicación social la máxima profesionalidad y responsabilidad en el ejercicio de su tarea. Si hay que pedir comprensión entre las críticas a quienes las reciben, es legítimo también pedir mesura y respeto a la verdad a quienes las hacen, ¿no? Claro, a la prensa no le gustó nada, ¿no? Acusaron a Felipe González de que había sido él quien había escrito ese discurso de Nochebuena para el rey, ¿no? Incluso Sabino Fernández Campo, que era el jefe de la Casa Real, tampoco le gustó nada, ¿no? Curiosamente fue El País el único periódico que no criticó el discurso del rey, ¿no? En Granada, en 1991, más concretamente en el Rey de Junio, en una visita que había hecho el rey a Granada,
aconsejado por otras personas probablemente, se refirió por primera vez a la corrupción, ¿no? Esto fue antes del discurso que estamos hablando de Navidad, ¿no? Esto fue en junio, ¿no? Y dijo, es lógico que queráis romper con la desidia y la corrupción que han malogrado tantas cosas en España, ¿no? Claro, era en pleno caso del hermano de Juan Guerra en Andalucía, ¿no? Y sus palabras pues no sentaron muy bien en el PSOE. Y algunos de hecho dijeron que bueno, que la corona que estaba ingiriendo en los asuntos políticos, ¿no? Allí empezó, como estamos diciendo, toda la mala relación, o digamos el fin del idilio, más que mala relación, el fin del idilio entre el PSOE y Felipe González y el rey, ¿no? Felipe González se la devolvió, ¿no? Dicen que inocentemente, ¿no? Pero bueno, le devolvió un poco la pelota al rey, ¿no? Fue en 1992. Felipe González, al parecer sin querer, le dijo a un periodista que el rey no estaba en España, que estaba de vacaciones y estaba fuera del país, ¿no? El primero que lo publicó fue El País, pero después toda la prensa se dio cuenta de que aquello era muy irregular, porque no se tenía constancia oficial de su ausencia. Claro, había que informar cuando el jefe del Estado se iba de vacaciones o se marchaba, y el rey seguía firmando decretos, ¿no? No estando en el país, ¿no? Como diciendo, entonces se creó bastante polémica, ¿no? Para complicarlo todo aún más, se acabó filtrando que estaba de vacaciones, pero estaba de vacaciones con una de sus amantes en Suiza, ¿no? El escándalo fue terrible y acabó costándole la cabeza a Sabino Fernández Campo, ¿no? Al jefe de la Casa Real. Como estamos viendo, es un vídeo pequeño, ya lo habéis visto, pero la relación de Felipe González con Juan Carlos de Borbón fue excelente. Y siempre, Juan Carlos siempre habló bien de Felipe González. Y es más, ahora, en pleno exilio, por decirlo de alguna manera, del rey en los Emiratos Árabes y todo lo que está pasando, Felipe González a día de hoy sigue defendiendo al emérito a capa y espada.